Al Vuelo llega gracias a Yachay. Crea tu tienda online hoy mismo en yachay.lat. Mi sensación es que ya hemos hablado suficiente de política. Hemos analizado hasta el cansancio las virtudes y defectos de ambos candidatos, de sus planes de gobierno y de sus entornos. Esta ha sido una elección muy larga, con una segunda vuelta inacabable que ha ocurrido en las peores circunstancias, con una pandemia que se ha cobrado la vida de 180,000 peruanos, que devastó nuestra economía y que ha polarizado de una manera malsana a nuestro país, con dos candidatos ubicados en las orillas contrarias, con dos discursos de confrontación que hicieron todo lo posible por dividirnos y nunca congregarnos. El resultado está a la vista: una sociedad fragmentada, amigos y familias enfrentados, incluso enemistados por este clima bélico que se ha instalado entre nosotros, donde pensar distinto es motivo de insulto, de odio, en una espiral de violencia verbal y a veces física que no ha parado de empeorar. Ni Pedro Castillo ni Keiko Fujimori han sabido comportarse como estadistas para ubicarse por encima de la coyuntura, anteponiendo las necesidades del país a sus urgencias electorales, y han demostrado que por un voto son capaces de seguir echando fuego al incendio. En los escasos días que faltan hasta la votación, hasta este domingo, a los ciudadanos nos corresponde hacer el trabajo que no han sabido o no han querido hacer nuestros políticos. Esto implica dar un paso atrás y comprender algo muy elemental, que aunque es obvio, parecemos haber olvidado en el vértigo de la campaña. A esta final han llegado quienes probablemente sean las peores opciones, que, por si fuera poco, nunca se animaron a abandonar sus posiciones y a ofrecer seguridades a los disidentes. Esto quiere decir que la mayoría de los electores no votarán con entusiasmo, persuadidos por las cualidades intelectuales, morales y ejecutivas de su candidato, sino básicamente porque el otro les parece peor y porque en esta segunda vuelta solo hay dos opciones posibles. Es decir, la mayoría votará siendo consciente de los enormes pasivos y defectos, incluso con resignación o desagrado, por lo que hace falta repetir que quien vota por la señora Fujimori no lo hace porque es un corrupto, ni siquiera un fujimorista, y quien vota por el señor Castillo no lo hace porque es un comunista, ni siquiera alguien de izquierda. Tengamos esto bien claro, porque queramos o no, este 7 de junio tendremos que volver a vernos las caras y seguiremos siendo peruanos, todos hayamos votado en uno u otro sentido. Así que, de una vez por todas, por favor, dejemos de matarnos, que ya bastante tenemos con la pandemia. ¿Cómo están? Bienvenidos al Vuelo. Yo soy Raúl Tola. Es un gusto contar el día de hoy con Fernando Tuesta, ex jefe de la OMPE, y Fernando Jimeno, presidente de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú y redactor de la agencia EFE en Lima. Esto es Al Vuelo. Don Fernando, este es un gusto tenerte en Al Vuelo. ¿Cómo estás? ¿Cómo han seguido las cosas? ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. Mira, has hecho un resumen que yo comparto plenamente, y casi ya es, bueno, la corta etapa de la campaña, pero que sigue siendo intensa, sigue siendo dramática y también llegando al hartazgo, ¿no? Creo que casi todos quieren que esto ya se termine. Sí. No sabemos qué va a venir mañana, pero por lo menos lo que sí sabemos es que queremos que se termine. Sí. Es difícil vivir en estas circunstancias y la mínima convivencia social está acechada a diario.
Yo quería conversar contigo, Fernando, porque estas elecciones se están viviendo en uno de los climas más complejos, lo digo por cuestiones de pandemia. Hay, digamos, unas dificultades sanitarias que añaden complejidad a unas elecciones que normalmente son extraordinariamente difíciles de realizar y porque probablemente lo que más se parece fue el año 2000 en el que a ti te tocó organizar las elecciones en unas circunstancias muy difíciles, no porque hubiera pandemia, sino por la brevedad del tiempo que tuviste para organizar las elecciones. Faltan 3 días para que llegue la definición de la segunda vuelta. En este momento, ¿qué se hace desde la OMPE? ¿Qué está haciendo el jefe de la OMPE y qué está haciendo la OMPE a tan poco tiempo del momento de la votación? Mira, hace 20 años exactamente, en el 2001, a estas alturas, nosotros estamos sumamente preocupados por el tema del programa de cómputo, curiosamente. Mm. El año anterior, con las elecciones fraudulentas, había, se había tejido pues una gran preocupación en el proceso electoral, pero sobre todo, imagínate, en el programa de cómputo. Es más, se tuvo que comprar en aquella época un software paralelo. Era, si no funcionaba uno, estaba el otro. Se tomaron medidas extremas que ahora son parte de lo cotidiano, de hacer elecciones. A los observadores internacionales y nacionales se les ubicó en todos los centros de cómputo de manera preferente, se les entregó terminales. Es decir, en realidad en ese momento lo que se trataba de hacer era una gran transparencia. Ujú. Las cédulas tenían un papel especial que se importaron. En fin, se trató de cubrir absolutamente todo. Hoy en día, eso forma parte de procedimientos, normas, llaves, candados, sobre todo candados, para el proceso electoral transite y transcurra con garantías y esto no pueda tener ninguna posibilidad que nadie lo altere. Ujú. Y esta es mi preocupación. Hoy los organismos electorales están preocupados no tanto de la organización, que eso, como repito, ya hay 20 años de todo un cuerpo colectivo de funcionarios y trabajadores que saben hacer su trabajo. Alrededor de 20 años, las elecciones han sido limpias, transparentes, pero hoy eso está en duda no por el desempeño de los organismos electorales, sino por primera vez en la historia hay una campaña sistemática contra los organismos electorales. Mm. El día de hoy incluso se ha llamado a un plantón en la casa del presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Sí. Y esta es parte de una campaña, repito, sistemática. Los dos, Ninguno, los dos ataques que se han repetido, perdona Fernando, son al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, defensor de terroristas y terruco, y al jefe de la OMPE, montesinista. así es, eh, efectivamente, y en estos días, al RENIEC por el tema del padrón. También. En un, en Del padrón, un, perdona Fernando, que me parece importante también entrar en ese detalle, de un Ujú, padrón que basta entrar a Google para saber lo que está ocurriendo, porque se cerró absolutamente. hace un año y han muerto 180.000 personas, por eso no hay el mismo número de votantes ha descendido, eso es elemental. Sí, pero incluso, esto se puede explicar, podría explicar incluso, hay pues la recontracampaña, ¿no? La contracampaña, pero te dicen, oye, no solamente están allí estos 180.000, sino antes del cierre hay todavía gente que está consignada en el padrón. Pero acá lo Claro. que hay, repito, es una campaña dirigida a quien pierda no reconozca el resultado, porque además el Mm, resultado parece que va a ser muy ajustado, ¿no? mm. Este es sumamente peligroso y para mí, a todo lo que ya se conoce, y tú has dicho efectivamente que se han hecho todos los diagnósticos del caso, se han dado las razones, ¿no? En fin, este es un tema que debe prestar particular atención la ciudadanía, Sí. porque lastimosamente de ambos sectores no se ha respetado al árbitro. Mm. Tampoco se han respetado muchas normas, pero ya cuando la confrontación es de esta naturaleza y encima se quiere desprestigiar y dañar al árbitro, ya estamos en otro escenario. Ha ocurrido ya hace poco en Ecuador
Y en México hay una campaña sistemática de parte del gobierno contra el INE, el Instituto Nacional Electoral, que es de los más prestigiados de la región. Y entonces esto ubica un nuevo momento, ¿no?, de los procesos electorales en consecuencia de la democracia. Lo que vimos, todos lo tienen muy grabado, el asalto al Capitolio no era sino la foto de una manera final de un proceso que se intentaba desconocer de parte de Donald Trump y que ha servido también para alimentar y azuzar a candidatos en la región. Es muy, muy peligroso. Yo quiero preguntártelo clara y directamente. ¿Existe posibilidad de fraude en estas elecciones? No, no, porque digo que hay ajustes de todo tipo. Y el primer ajuste es en el padrón, curiosamente. El padrón y el registro civil de Perú es de los mejores de América Latina. Han copiado cosas nuestras. Claro, un televidente o alguien que ve el programa probablemente dice, oye, pero mira cómo estamos nosotros, ¿no? Donde los muertos aparecen. Y acá el punto. El registro es un registro civil y por lo tanto allí están consignadas desde que nace una persona, pero para que nazca una persona inmediatamente, ¿acaso está inscrita? No, ¿quiénes tienen que inscribir? Los familiares, ¿no es cierto? Tienen que llevar el registro de nacimiento del nacido vivo para que te entreguen la partida de nacimiento y por lo tanto ingresas en el registro nacional. Para que salgas del registro nacional, tiene que existir justamente al revés. Se tiene que certificado de presentar la defunción. partida de función para que te den el certificado, para que te den el partido de función y te den de baja. Pero hay ocasiones en que eso no ocurre. Y no es que el RENIEC lo hace por sí, para sí, porque se le ocurre, porque hay procedimientos y hay normas. Entonces es cierto que aparece y va a aparecer gente que haya fallecido antes del cierre del padrón y que aún está consignada. En general los padrones en el mundo, en la región, tienen, digamos, un nivel de consignación de fallecidos de alrededor del 2%. Esto pasa en todos los países. Y ya en relación al cierre del padrón, evidentemente se acumulan los fallecidos en todas partes del mundo, porque hay un momento que hay que cerrarlo. Pero el punto, Raúl, es el siguiente. ¿De cuándo acá la preocupación del padrón se convierte en fraude? Una cosa es la desactualización del padrón y otra cosa es que de ahí des un salto acrobático diciendo que voten los muertos. Que voten los muertos. Y entonces esto todo estaba preparado. Hace un año alguien sabía que Keiko Fujimori y Pedro Castillo iban a pasar a la segunda vuelta. Pero vayamos un poquito más allá, Raúl, porque permíteme unos minutos porque creo que vale la pena aclarar. Una persona dice, yo voy a reemplazar porque hay todo un operativo supuestamente montado donde esto va a proceder. Imagínense ustedes, yo sé que en la mesa que me corresponde hay un muerto que aparece en el padrón. Entonces yo voy a ir y lo voy a suplantar. Entonces voy y claro, le entrego el DNI, que mi DNI. Bueno, esto no corresponde al fallecido. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Falsificar el DNI, ¿no es cierto? Con los datos de esa persona y mi foto. Ah, ya, entonces tengo que falsificar a Zángaro, ¿no? Por ejemplo. 180,000 DNIs en Zángaro. Claro, entonces, dos delitos. Suplantación y falsificación. ¿Cuánto le tienes que pagar a esa persona para que cometa el delito? Pero además para un voto. Sí. Ahora, imagínate en N votos de 180,000 dispersos a lo largo y ancho del país. Claro, es fácil pues hacer un supuesto reportaje de investigación periodística mostrando que hay fallecidos en el padrón, pero lo que ocultan o no lo saben, y la ignorancia acá es atrevida, atrevidísima y perjudicial, eso no es posible. Además, en la mesa de votación, por eso es que te piden, saque usted la mascarilla. En la primera vuelta fue un escándalo, dijeron, ¿cómo se van a sacar la mascarilla? Era para justamente identificar. Si yo soy el presidente Mesa, tengo el DNI, por favor, sáquese unos segundos la mascarilla para ver si es usted. Pero además, el personero tiene habilitado todo el derecho de impugnar lo que se llama impugnación de identidad. Impugnación de identidad. Y entonces, ese voto se guarda
y se va al jurado electoral especial. Pero esa persona que supuestamente está suplantando estaría súper nerviosa porque la investigación puede llevarlo a que justamente se reconozca que esta es suplantación y falsificación, y eso tiene pena de cárcel, Sí. pena de cárcel. Entonces, esto no es posible, ¿no? Como por ejemplo encuentran votos. Bueno, en el Perú de 1963, una vez que se consignan las actas y esta van a diferentes, pues son cuatro actas oficiales, uno al centro de cómputo y tres al jurado OMPE y jurado electoral especial, que son las que se llama de respaldo, esas son las que valen. No las que tiene el personero, que efectivamente a veces lo hace firmar a los miembros de mesa, pero ellos son los que ponen los números. Entonces luego dicen, miren, este es el resultado y miren lo que dice la OMPE, Claro. fraude, ¿no? O encuentran votos, acá está el fraude. Claro, es que muchas veces los miembros de mesa no rompen todos los votos usados y no usados. Y los no usados a veces pueden aparecer en un basural y tú lo llenas y dices, miren, acá ha habido fraude, ¿no? En fin, Claro, pero esos no entran a la ánfora y no por tanto entra, no entran al cómputo. no, porque además una vez que se consigna el acta electoral, se rompen, se destruyen, Sí. dice la ley, ¿no? En Panamá, por ejemplo, estos se queman, Se pero incineran. los miembros de mesa tendrán que cumplir todos los pasos y muchas veces no terminan de hacerlo, ¿no? Pero en general los personeros están habilitados y les asisten normas en cada una de las etapas. Y Sí. la gente debe saber que los votos se cuentan en mesa y allí se terminan. Sí. Eso de reconteo de votos no existe. Y sin embargo, se pide lo que no existe, ¿no? Con la enorme polarización que está viviendo nuestra sociedad en esta elección, en la elección del 2021, es extraordinariamente preocupante que estas voces comiencen a levantarse. Ya vimos lo que ocurre cuando estas voces se levantan en el año 2016, cuando esta polarización no existía y eran dos candidatos que estaban al mismo lado del espectro político. Ahora son dos candidatos confrontados, que además han apostado por la confrontación política, y que lo que están haciendo es alimentar, digamos, este incendio posible que va a hacer parecer lo del 2016 una pequeña fogata, ¿no? Es decir, totalmente de acuerdo. la posibilidad de que se muevan los cuarteles si pierde Keiko Fujimori y la posibilidad de una gran convulsión social si pierde Pedro Castillo. Esto es realmente preocupante. Por ejemplo, pronunciamientos de miembros de las Fuerzas Armadas, ¿no? Ex miembros de las Fuerzas Armadas, eso no se veía hace tiempo, ¿no? Esto es, además son como mensajes, ¿no? Algo así como estamos observando y estamos viendo. Han pedido que les den un acta. Han pedido que les den un acta. ¿Saben qué? Y de eso sí me siento orgulloso. Nosotros combatimos y terminamos con la quinta acta a las Fuerzas Armadas. Se les daba un acta a las Fuerzas Armadas. ¿Sabes desde cuánto? Desde 1962, después del golpe militar. Claro. Entonces, las Fuerzas Armadas deliberantes tenían en los procesos electorales un acta, ¿no? No era para proteger, por supuesto, el proceso electoral, ¿no? Se constituían en actores. Esto se terminó. Se desmilitarizó los procesos electorales en el Perú. Pero resulta que ahora exigen nuevamente que se imponga esto que ya es parte del pasado. Sí, puedes decirlo, Fernando, que no se pasen. O incluso que no jodan. Muy bien, Fernando Testa. Muchísimas gracias. ¿Cómo queda Perú hoy día? Está difícil como la elección, ¿no? Pero bueno, sí. Siempre hay esperanza. Creo que acá hay un poquito más de esperanza. Ahora, no sé qué le va a pasar a la U en la Libertadores. Bueno, eso sí es más fácil saber, pero en lo que respecta a Perú, yo creo que ojalá podemos ganar. Alguito de esperanza tenemos que tener, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Fernando. Efectivamente, algo de esperanza tenemos que albergar. Un gran abrazo. Hasta luego. Chao, Raúl. Chao, Fernando. Y ahora estamos con Fernando Gimeno. Él es presidente de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú y además es redactor de la agencia EFE en Lima. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Raúl. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un gusto, un placer estar contigo. Y antes de nada quisiera mandar un caluroso
una calurosa felicitación para todo el equipo de La Mula, que sé que están de aniversario, cumpliendo 12 años de actividad, que no se cumplen todos los días. No es fácil llegar al menos a 12 y esperamos que sean muchos más. Y mi gratitud y valoración por todo el trabajo que hacen, que no es poco y es de buena calidad, ¿no? Muchísimas gracias a ti por la felicitación, Fernando, a la que por supuesto yo me sumo como parte del equipo de La Mula y también como fiel televidente y lector de La Mula desde hace muchísimo tiempo además. Antes de la entrevista estábamos hablando brevemente y quiero comenzar la entrevista con la misma pregunta con la que te planteé, digamos, antes del programa. Tú llevas 10 años viviendo en el Perú, según me contaste. Tú eres de Valencia, eres español, ahora trabajas en la agencia EFE. Así que tienes un conocimiento previo de nuestro país, un conocimiento, no eres un recién llegado al Perú. Pero de todas formas, quería preguntarte si alguien que viene desde fuera, teniendo 10 años de vida en el Perú, puede estar preparado para unas elecciones como las que se están viviendo. No, definitivamente no estaba preparado para algo de este estilo. Yo cuando llegué pues pocos meses después de que se hubiesen celebrado las elecciones de 2011, mucha gente me hablaba, sobre todo cuando se hizo el proceso electoral del 2016, me hablaba, ¿no? En 2011 fue muy polarizado, un clima muy tenso, y me hablaban mucho de ello, ¿no? Pero realmente creo que esto ha superado todas las cotas que se habían marcado hace 10 años y se ha batido un récord de polaridad, de tensión, de división y también de toxicidad, ¿no? Que es una palabra que está muy de moda entre los jóvenes. Yo creo que el ambiente es realmente tóxico porque no ayuda en nada a crear un clima de unidad social, y eso ya lo vamos a ver seguro, que gane quien gane, pues va a tener muchos problemas, ¿no? Para digamos, conciliar el estado social de la sociedad peruana, tal y como está quedando con estas elecciones, donde, como tú comentabas al inicio, hay demasiada división, se ha creado demasiada división justo por las posturas de ambos candidatos de mantenerse enrocados en sus posiciones, en sus pensamientos y no buscar algún tipo de acercamiento a otros sectores que pudiesen entender que hay una moderación por parte de ambos, ¿no? Entonces, eso, una vez que pase ahora el domingo, que tenemos creo que todos ganas de que llegue el domingo ya por fin, pero creo que lo que venga después también va a ser difícil, ¿no? Gane quien gane. Sí, tú te convertiste en una celebridad en las redes sociales y en general en el Perú por tu participación en el debate electoral, básicamente por un mérito que debería ser más o menos común, que es el sentido común, valga la redundancia. Es decir, tus posturas fueron muy sensatas, fueron poco, digamos, militantes, y eso desató verdadera euforia entre los comentaristas en las redes sociales. ¿Hemos perdido el sentido común en estas elecciones los peruanos? Yo creo que es difícil cabeza fría con todo esto, ¿no? O sea, hay tanta tensión y se dicen tantas cosas y se ve tanta incertidumbre por parte de ambos que es muy difícil mantenerse con la cabeza fría. Bueno, y la verdad que a mí todo lo que pasó después del debate me sorprendió mucho, no me esperaba para nada tanta repercusión. O sea, valoro mucho todo lo que ha llegado, todas las felicitaciones que me han dado después, y bueno, también hay gente que creo que no entiende, o sea, que el ver que alguien piensa distinto ya piensa que es del otro bando, ¿no? Eso también lo he percibido bastante, pero bueno, pasa cuando alguien trata de ser independiente y mantener una postura ecuánime y equidistante por parte de ambos, hacia ambos candidatos, porque además creo que es la postura generalizada en verdad, de casi todo el país. Si bien es cierto que la mayoría va a votar por uno o por otro, pero prácticamente la misma mayoría va a estar haciéndolo sin realmente desearlo. Tú también lo comentabas al inicio, o sea, van a votar fujimoristas, o sea, van a votar peruanos por Keiko Fujimori que no son fujimoristas, ni tampoco es que sean corruptos, y también va a votar gente por Castillo que no es de izquierda, ni mucho menos comunista, ¿no? Entonces, vamos a tener un ganador el próximo domingo, o seguramente el lunes cuando terminen de contar los votos y haya un poco más de escrutinio avanzado,
que quizás se sienta que tiene el apoyo de al menos el 50%, el 50 y pico por ciento de la población peruana, cuando eso es totalmente falso, ¿no? O sea, Sí. que le estén votando no va a significar que tenga ese apoyo ni que tenga su simpatía, y eso probablemente crea una falsa sensación de apoyo al ganador que no le va a hacer luego intentar buscar consensos una vez que tenga que formar el gobierno, que eso es lo que a mí principalmente me preocupa, ¿no? Que el ganador, como digo, sea cual sea, no intente buscar consensos y intentar convocar a otras fuerzas políticas para formar gobierno, hacer algo de mayor unidad, y creo que se van a quedar enrocados también en sus mismas posiciones, y eso es también realmente preocupante. Es decir, que el ganador no sea consciente de que ganó por los votos prestados. Claro, claro, o sea, yo creo que va a tener la sensación de que, mira, al final me he ganado la simpatía de al menos el 50 y pico por ciento del país. Los convencí al final, me costó, pero los convencí, ¿no? Y eso, pues, es una falsa sensación que va a incurrir en errores luego para formar gobierno y dar estabilidad al país, porque el gran problema que hemos tenido en estos últimos 5 años ha sido la inestabilidad política y la guerra constante entre un gobierno que no tenía ningún apoyo en el Congreso y un Congreso que buscaba imponer su propia agenda, ¿no? Entonces, si no se intenta solucionar eso, que es lo primordial para no repetir los mismos errores, pues estaremos en una situación, pues, también de mucha turbulencia política. ¿Te ha sorprendido la militancia de la prensa peruana? Sí, sí, me ha sorprendido bastante. También me habían hablado de ella en el 2011, que había sido algo similar, pero sí, no me deja de sorprender y me impacta mucho, ¿no? Cuando bajo aquí al kiosco que tengo debajo de casa en la esquina y veo todas las portadas colocadas, extendidas, ¿no? Todas las portadas, y ves cómo, pues, el 80% van contra un candidato. Y ahí ves realmente graficado la forma en la que se dirige, ¿no? todo el poder mediático de una forma, ¿no? De una forma muy, muy canalizada, muy, muy organizada, ¿no? Entonces me sorprende mucho. Creo que se han pasado algunos límites en esta campaña que no deberían haberse pasado por parte de ciertos medios. Creo que algunos esta semana han estado intentando rectificar y hacer una cobertura. Otros han empeorado más bien, tengo que decirte. ¿Cómo, perdón? Que otros más bien han empeorado, tengo que decirte. Y otros han empeorado, sí, por supuesto. No, o sea, ha habido por ambos casos, ¿no? El caso es que yo no veo mal que por ejemplo, los medios traten de sacar todo lo malo de Castillo, ¿no? Definitivamente es una candidatura preocupante que tiene muchas nebulosas que aclarar. Pero si tú como medio lo haces con uno, también creo que estás obligado a hacerlo por la otra parte. Y también en el caso de Keiko Fujimori, pues también tiene muchos puntos negativos que también deberían exhibirse si lo estás haciendo de la misma forma con el otro candidato, ¿no? Ahí es donde no ha habido equilibrio, ¿no? entre las partes. Se ha enfocado los cañones, por así decirlo, contra Pero además se ha confundido muchas veces se ha mezclado la opinión con la información, que es todavía peor, ¿no? Es que eso ocurre mucho en Perú. Eso ocurre mucho porque existe mucho aquí la figura del periodista líder de opinión, ¿no? Entonces, hay aquí un perfil de periodista, sobre todo en televisión, que es el periodista editorializante, que a la vez que está informando un poco como que editorializa y da su opinión. Y esa mezcla no es buena porque da lugar a estos casos. Yo creo que habría que tener mucho más separado lo que es información y opinión, pero bueno, es la filosofía periodística que más se ha implantado aquí y ocurre así, ¿no? Que al final no se acaba de separar mucho la información de la opinión en cuanto a un periodista, ¿no? Y se tiende a pensar mucho de que el periodista, además de informar, tiene que dar una opinión como para así guiar un poco a la audiencia, y eso sí es negativo en estas circunstancias. Tú has dicho que se han cruzado muchas fronteras. Yo estoy hablando ahora no solo de la prensa, sino en general, también de la propia campaña y a nivel de la sociedad peruana. Se han cruzado muchas fronteras.
¿Es posible volver de ellas? Yo soy optimista, suelo ser optimista y creo que sí, se puede volver, ¿no? O sea, ahora va a hacer falta mucho tiempo para que la prensa, que ya de por sí estaba en sí desacreditada por parte de la población, que no ve en los medios un canal de credibilidad para recibir información de la realidad que ocurre en su entorno social, eso va a hacer falta mucho tiempo para recuperar esa credibilidad, ¿no? Está muy dañada, ha quedado muy dañada y bueno, pues esto es como un castillo de naipes, ¿no? Tardas mucho en construirlo y con una mala decisión se te va al piso en segundos, sí, ¿no? Y esto con la credibilidad periodística es igual. Sí, sí. Años para construirla y un error para destruirla, ¿no? Sí, y 2 meses de campaña electoral, ¿no? La campaña electoral la tienes al piso, ¿no? Además, una campaña electoral de segunda vuelta que es larguísima. Creo que quizás habría que replantear de alguna forma eso, porque 2 meses en realidad se hacen agotadores, ¿no? También para nosotros, para los periodistas, tenemos también un cansancio mental, ya un agotamiento que ya queremos que sea cual sea el resultado, llegue de una vez. Domingo de una vez y ya está, y pasemos página y vayamos hacia adelante, ¿no? Muy bien, Fernando Jimeno, muchas gracias por estar en Al Vuelo. Tengo que decir que eres valenciano y por tanto estás familiarizado con una fiesta, la Fiesta de las Fallas, que tiene su momento central, que es la mascleta, que son 30 minutos de fuegos artificiales que hacen que toda la ciudad de Valencia prácticamente retumbe y se remueva. Así que, bueno, tienes los nervios templados. Yo creo que esa ha sido una preparación para estas elecciones. Bueno, no, esta semana está siendo prácticamente así. Es un terremoto final. Sí. Ya tenemos el trueno final, el tro de Bach, le decimos en valenciano, al petardo final que suena en la mascleta el domingo, ¿no? Así es. Así que vamos a ver esperarlo y que llegue pronto. Muchísimas gracias nuevamente, Fernando. Ha sido un gran gusto. Igualmente. Muchos saludos. Y muchas gracias a todos ustedes, por supuesto, por acompañarnos. Como todos los días, nos volvemos a encontrar el día de mañana a las 3. Si quiere auspiciar este espacio, puede escribir a redacción@lamula.pe. Muchas gracias. Tranqui, Pepe Lucas. Para esto está Yachai. Compra tu dominio y hosting en yachai.lat y abre tu tienda al mundo. Yachai.lat, tu tienda online hoy.